El arte ha servido para encontrar un viaje dentro de nosotros, hacia el mundo exterior mediante algunas prácticas contemporáneas. Sigue teniendo esa fuerza evocadora, experiencial, terapéutica, catártica y reflexiva. Un andar que nos acompaña a los artistas en nuestro contexto y sus posibles afectaciones, como en este caso es el SARS-CoV-2. El arte es una fuente de expresión rica en significado, narrativa, interpretación y concepto, que nos permite recrear perspectivas como espectador de una realidad interna, llevándonos a una construcción unitaria basada en nuestro bagaje cultural y las experiencias recolectadas. Estos procesos nos ayudan a encontrar nuevas posibilidades en factores que imperan en nuestro entorno y que son de suma importancia en su resolutiva o en la mejoría de su avance. Dichos factores tienen un carácter general en su mayoría, como lo son aspectos académicos, familiares, sociales, laborales y de salud. Utilizar obras de arte contemporáneo nos permite encontrar un reflejo en los artistas y su construcción por las problemáticas y sistemas que nos rigen globalmente. Es un discurso, es un diálogo e interpretación sobre aspectos específicos donde se invita al espectador a introducirse en este intercambio de perspectivas, reflexiones introspectivas sobre la obra para generar una dialéctica sobre la especificación del discurso. La obra de Fulton podremos catalogarla como una obra interpersonal, ya que en sus instalaciones denotan líneas simples que representan una construcción de días, meses, en un viaje de senderismo que han impactado su percepción. Estas afectaciones bio-psicoculturales convierten su trabajo en piezas híbridas donde el concepto nos invita a caminar dentro de nuestras ideas, memorias y reflexiones para conectarnos con su obra, con su recorrido mediante sus exhibiciones de pequeñas figuras de montañas, grandes murales con siluetas y frases que intentan representar las experiencias en los retos ambientales con laderas, abismos, animales y el contexto del caminar bajo las sensaciones de la naturaleza. Su construcción creativa recae en un pequeño diario que lo acompaña a sus viajes, donde intenta plasmar las sensaciones que experimenta. Para Fulton, tiene mayor valor sus primeras impresiones albergadas en su diario que el valor que tiene sobre su cámara análoga. Incluso sus expresiones más directas en la experiencia que ha vivido de este recorrido le son más significativas que las mismas piezas concretadas en la galería. Es decir, el escribir intentando concatenar en palabras, abstracciones y bocetos todas las emociones concretadas en su proceso de una experiencialidad terapéutica, sensocognitiva, física y espiritual. El tener que ir hacia adentro para encontrar a Hamish Fulton en sus senderos experienciales es una parte muy esencial para recorrer nuestras memorias en una caminata interna y de profunda conexión. Quizá podremos hacernos la pregunta que motivó a esas largas caminatas por España, México, Islandia e India. Su pregunta fue, ¿por qué caminar? A lo que él mismo se respondió, caminando he encontrado la respuesta. Esto también podría suscitarnos otras nuevas preguntas internas en el espectador, como ¿por qué caminar dentro? ¿Qué podríamos encontrar? ¿Qué nos podría brindar el hacer un recorrido interno al contemplar las obras de Hamish Fulton? Crea una expresión mediante las experiencias albergadas en su cuerpo, para expresarlas en bocetos, palabras, dibujos, intentando plasmar sensaciones que se convierten en una obra artística, la experiencia del creador y la libertad. Logran llenar objetos de ideas, conceptos y reflexiones, construyendo procesos que podrán llevar al espectador a sensaciones terapéuticas en una interpretación que incentivan las palabras en las imágenes, fotografías y esculturas que lleva Fulton al espacio artístico. Usa las experiencias de manera muy consciente, donde intenta llevar a sus sentidos a un punto en el que logra obtener el mayor número de sensaciones en el ambiente que se encuentra. Utiliza la contemplación y la interacción con los objetos encontrados en sus texturas, olores, colores, sonidos y también en su memoria kinestésica lleva los movimientos de las pendientes, peñascos, relieves, así como la sensación de frío, cansancio
y placer que recorre en sus caminatas. Estas proyecciones llevaron también al crítico de arte Robert Morgan a expresar lo siguiente: el exterior es el interior mirando hacia sí mismo. Se trata de un proceso. En su mural, Caminando fuera y dentro del camino, crea la experiencia de la inmensidad de la montaña en una representación de su magnitud en una galería, donde la obra pictórica representa sobre el sol poniente en una noche que acompaña su viaje en un recorrido por una narrativa debajo del mural. Esto es muy parecido a los subtítulos de una película. Su obra nos invita a recorrer la pieza de arte caminando por la galería para así analizar la totalidad de la pieza desde el principio hasta su final. Fulton nos deja fragmentos de sus recorridos en obras aparentemente simples, pero que nos abren el sendero hacia un recorrido en compañía de la nostalgia y la contemplación profunda ante una terapia experiencial del interior del individuo. Llevarnos a la montaña, al viaje mediante nuestros pies, mirando una silueta de la misma. Nos contrapone sus experiencias que traslapan las nuestras. Nos unen a la relajación, meditación y reflexión. Este recorrido podemos encontrarlo en las líneas de terapia de Mala Betensky, una de las pioneras estadounidenses en la aplicación de arte terapia. Ella tiene como referencia en sus resultados la metodología de una expresión pura del paciente, mediante una breve charla que incentiva el acercamiento pictórico de forma narrativa de los dibujos, o incluso en algunos aspectos conceptuales donde se requiere un análisis para una correcta interpretación del discurso expuesto por el paciente. En sus pacientes con trastornos mentales, como ella misma lo menciona en su libro que publicó en 1995 bajo el título de What Do You See? Esta pregunta atraviesa como una flecha los discursos de los artistas, pacientes y espectadores que tienen una interacción con el arte. Esa pregunta se la hace al paciente, a ella misma y al espectador al contemplar la expresión del emisor. Esa pregunta que nos hace enfrentarnos en la obra de Fulton. ¿Qué vio? ¿Qué vemos? ¿Y qué es lo que ve el espectador? Sin duda, podríamos agregar una pregunta más. ¿Qué es lo que sentimos con estas obras? Se realizó un ejercicio mediante la expresión pictórica con un caso de un niño de 4 años con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esto diagnosticado. Encontramos que los patrones lineales del niño y su expresión fenomenológica son semejantes a las líneas marcadas en las obras de Hamish Fulton. El niño iniciaba líneas en un recorrido que retomaba después con otros colores. Su concentración en seguir una línea era una cuestión de interacción que conectaba en sus impulsos de movimiento lentos pero profundos, al igual que expresar rostros con emociones que denotaban sus gestos, proyectados como un espejo en ese papel, y un movimiento constante en caminar unos pasos para tomar un panorama general de su construcción, de su recolección de experiencias que ha vivido. Dejar que sus expresiones llenen sus impresiones pictóricas con anécdotas, sentimientos y emociones denotan la esencia de un niño con TDAH, de manera abstracta, pero con un alto contenido en su concepto, que cifrados, claro, pero conectados con la esencia del arte contemporáneo, una llave que el espectador debe descubrir solo en su interior, en un recorrido. Impregnar un objeto de tu esencia es un acto de conexión con la materia y lo etéreo de la psique. Introducir nuestras experiencias y sensaciones en algún objeto nos puede brindar estas 3 fases: relajación, meditación y reflexión, produciendo una estructura cíclica y sinérgica. El caso de uno de los pacientes de Mala Betensky, del cual nombró a una escultura que realizó en una sesión, atribuyéndole un peso emocional, sentimental, es decir, una construcción de sensaciones experienciales de sus vivencias, donde aquí analizaremos que en la estructura de la metodología de Mala Betensky, en el que la expresión es el epicentro en sus sesiones de arte terapia,
pasan por dos estados. El primero es la mera expresión como un objeto artístico. Esto lo lleva a la segunda fase, que es donde ella se concentra, el análisis de las proyecciones de los objetos representados para generar un posible diagnóstico e implementar un plan de trabajo dentro de su rama, el arte terapia. La expresión del niño logró canalizar su frustración en la comunicación, ya que su trastorno de TDAH recae principalmente en el lenguaje y en la obstrucción de la expresión oral. Le permitió expresar narrativas, conceptos y reflexiones que le ayudaron a tomar confianza en la interacción con los materiales y su capacidad de plasmar su hilo conductivo de ideas, generando un método fluido de interacción, comprensión y avance en su ejercitación oral. Sus fonemas comenzaron a tomar forma y la construcción de las palabras se comenzaron a llenar de sentido. Inició un proceso de sustituir los balbuceos en palabras entrecortadas que comenzaban a tomar sentido en oraciones más complejas, concretando una interacción en un diálogo pequeño pero fluido y coherente. Estos avances fueron visualizados por los especialistas en foniatría, neurología y psicología infantil. Estos lograron percibir un avance muy prominente en su nivel cognitivo, físico, expresivo y de interacción. Este avance tan profundo fueron debido a las constantes sesiones de un arte terapia inconsciente por parte de los padres, que a su vez fueron los aplicadores después de haber presenciado la respuesta a este ejercicio de interacción de expresividad, que inició con el dibujo de su propio rostro del niño, para después hacerlo en objetos modelados y dibujos, que lograron obtener e incentivar su parte expresiva, entrelazada con la motivación de sus padres a lograr avanzar en sus padecimientos y concretando en las dos etapas de Malavetinsky, en su primera y segunda experiencia. El ejercicio que se aplicó en el niño de 4 años con trastorno de déficit de atención con hiperactividad consistía en dibujar un boceto del retrato del niño en la técnica de grafito, utilizando un tono bajo en su contraste en una hoja tamaño carta, la cual pegué en un soporte más amplio para crear un marco en su contorno. Este soporte fue brindado al niño para una interacción e intervención sin reglas previas, tan solo con lápices de colores para jugar en el papel. El niño, al comprender la didáctica, logró dejar a su mamá para integrar a la dinámica sugerida. El niño comenzó con líneas verticales en su contorno, cambiando de colores para posteriormente crear patrones de pequeños círculos y líneas que representaban rostros con apariencia de confusión y o tristeza, quizá intentando recrear su rostro en una medida de su percepción. A él seguir interactuando, logramos percibir una emoción que le daba al expresar sentimientos y pequeñas reflexiones que interpretábamos y expresábamos en voz audible, y que al escuchar que entendíamos su expresión, mostró entusiasmo con su rostro y cuerpo. Su estado de ánimo cambió al estar construyendo una comunicación, representación o expresión de su mundo interno, generando una aparente satisfacción al lograr comunicar algo donde los fonemas no fueron el factor intrínseco de su interacción. Después de un periodo, dejó los utensilios de dibujo y volvió detrás de las piernas de su madre. El niño tenía una expresión triste, ya que ha sufrido de un rechazo y exclusión por parte de otros niños al no lograr concretar palabras para una comunicación efectiva con sus compañeros. Esto le creó inseguridad, y detrás de las piernas de su madre fue el lugar más seguro para él. El hecho de que dejara ese lugar seguro para interactuar con este ejercicio ayudó a que el niño encontrara otra salida de refugio, como lo fue el expresar sentimientos de su realidad mediante la proyección de un diálogo entre su pensar y el soporte como registro para una interpretación de su lenguaje pictórico. Este acercamiento me sirvió para experimentar de manera presencial la capacidad del arte para lograr fungir como herramienta de comunicación con personas con discapacidad cognitiva y lograr que mediante la expresión artística lograran mostrar sus emociones, mensajes y avances. Utilizamos la técnica de análisis de la imagen visual de los estudios creativos y fenomenológicos de Malavetinsky
para demostrar que existen similitudes entre la representación visual de Hamish Fulton y la del niño con TDAH. En ambos casos, el sujeto experimenta un proceso de interactividad con el entorno para construir perfiles psicológicamente satisfactorios de representación y concretización. El resultado de brindar un medio de expresión artístico basado en la experiencia, concepto y los efectos terapéuticos en los procesos evolutivos de la comunicación oral de un niño con trastorno de déficit de atención por hiperactividad, donde su afectación principal del trastorno recaía en el lenguaje, debido a la interacción con el método, se logró obtener una evolución concreta y sistemática. De la misma manera, sus resultados lograron conectar estas características con los efectos de los procesos creativos en el artista contemporáneo Hamish Fulton. Esta concatenación de experiencias derivan a la propuesta de un método basado en obras de arte contemporáneo, en futuros casos, instituciones y sistemas para obtener resultados propositivos y terapéuticos mediante la expresión artística conceptual de la experiencia y la reflexión introspectiva. Llevar una idea y transformarla en un proyecto fue una constante premisa en mi acompañamiento teórico, fruto de una insistente estimulación en la investigación en el arte terapia. A pesar de que en mi rama de artes visuales tenemos un límite en la ejecución del campo clínico y psicológico. Así que crear un método funcional para brindar a los expertos en la rama un aporte que ayude a determinados sujetos con sus padecimientos a crear vínculos de relajación, expresión y confianza para sesiones terapéuticas en sus múltiples campos. Esto para brindar un aporte proactivo y un fortalecimiento en la construcción reflexiva sobre los sujetos dentro de su sistema.